Saludos cordiales. Mi nombre es Zenia Serrano y tendré el gusto de facilitar este módulo 4, el tema Servicios Especializados para la Atención de Grupos Vulnerables en El Salvador, con énfasis en la población migrante LGBTI. Un poco de introducción de mi persona. Soy de profesión abogada y notaria y tengo de experiencia en estos temas desde hace aproximadamente 15 años, trabajando con muchas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, sobre el tema de migración, trata de personas, género, niñez, adolescencia, y quedo a su disposición cualquier momento para servirles o ampliarles el tema. Comencemos. El Salvador fue el primer país en Centroamérica que ejecutó un programa de atención inmediata para población retornada. Ese programa se conocía como Bienvenido a Casa, que luego también fue replicado por Honduras. Por ello, es relevante que sea también El Salvador el país que adopte o implemente este programa tan ambicioso. Hasta el día de hoy se han realizado dentro de este programa una serie de inserciones, de modificaciones, pero lo principal es que este programa es tan ambicioso que apuesta decididamente a la intercesión y la prevención de la migración irregular y con arraigo en especialmente en la población retornada en sus territorios. En esta materia, El Salvador ha avanzado en la adopción y definición de marcos jurídicos. Podemos ver que en lo que respecta a Centroamérica, fue uno de los precursores y con ello querían responder a una condición como país para lograr tratar o atender a aquellos migrantes que ya sea por su condición de país de origen, de tránsito, de destino, de población migrante o de retorno de población salvadoreña. En este marco se adoptó la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos las y los trabajadores migratorios y de sus familias. También se creó la Ley Especial de Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y sus familias, así como la integración del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de Personas Migrantes y sus familias, llamado Conmigrantes, el cual fue precedido por el Viceministerio para los salvadoreños en el exterior. Si bien es cierto, El Salvador ha avanzado en la adopción de estos marcos jurídicos e instituciones, aún hay mucho que recorrer con respecto a la población migrante en general, pero también, sobre todo, para las personas de la población LGBTI. Conozcamos unos antecedentes antes de entrar en materia sobre el origen de la migración, especialmente en El Salvador. Históricamente, El Salvador ha sido un país de origen de población migrante. Se conoce que desde la década de 1960 y entre 1960 y 1970 la cifra de la población salvadoreña migrante cada vez ha ido en aumento. Y esto motivado por diferentes causas. Uno puede ser el conflicto armado de la década de los 80, que intensificó la migración, siendo Estados Unidos uno de los puntos principales de destino de los connacionales. Sin embargo, también hay otras naciones donde radica la población migrante salvadoreña. Ejemplo de ello está Canadá,
Australia, Suecia, Italia, España, aún Guatemala y Honduras, Panamá y Belice, por citar algunos ejemplos. El Salvador ha sido pionero en lanzar en 1999 el programa Bienvenido a Casa del que hablábamos, todo financiado por el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo de la Organización Internacional para Migraciones, OIM, la cual continúa trabajando en nuestro país. ¿Qué creó este programa? ¿Qué comprende este programa de atención a la población salvadoreña retornada? Incluye información y orientación inicial, un albergue o una asistencia en algún tema relacionado, atención médica de emergencia, lo cual vamos a ver que estas atenciones fueron ampliadas, pero de manera puntual en ciertas instituciones de la administración pública. Además, entre el 2004 y 2006, este programa también fue coordinado por una organización de sociedad civil llamada FUNDI, que significa Fundación para el Desarrollo Integral, por sus siglas FUNDI. Luego, en el 2008, el programa quedó bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a través de la Dirección General de Migración y Extranjería. Por otra parte, el Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior, en el año 2012 comenzó a tomar entrevistas a los connacionales, a los migrantes, a fin de conocer o generar un perfil sobre la población migrante que retornaba. Esto con motivos de conocer principalmente a aquellas víctimas de violaciones de derechos humanos durante el viaje o proceso de retorno. Lo anterior con el propósito de ofrecer apoyos específicos para una inserción a El Salvador. ¿Cuáles son los objetivos específicos del programa? Primero, facilitar un proceso de retorno integral. Esto con el fin de promover el empoderamiento y la autonomía socioeconómica de la población retornada, con un enfoque de género y especialmente un tratamiento a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Segundo, propiciar la articulación de diferentes actores, sean públicos y privados y de la sociedad civil. Esto en el proceso de inserción de manera integral de acuerdo a sus competencias. Tercero, implementar el sistema articulado de información y atención. Esto busca reducir niveles de victimización a la población retornada. De revictimización, perdón. El programa se fundamenta principalmente en el artículo 2 de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de Personas Migrantes Salvadoreñas y de sus familias respecto a los derechos humanos, no discriminación, protección extraterritorial, protección especial a grupos vulnerables y de codesarrollo. También El Salvador, en cumplimiento al marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha contribuido, orientado este programa del gobierno de El Salvador a una gestión de la migración de retorno. Se busca facilitar la migración y movilidad ordenada, seguras, regulares y responsables de las personas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Así lo menciona también el jefe de la misión de OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras en una conferencia dada en los últimos años. Los servicios de atención especializados en El Salvador contienen una serie de diversas áreas
o instituciones públicas que mencionaremos a continuación. Esta es una lista no taxativa y pueden haber otros ejemplos de lineamientos dados en El Salvador. Estos son algunos de ellos. Veamos el primero. Lineamiento técnico de atención en salud para la población LGBTI. Es decir, que ya el Ministerio de Salud formuló los primeros lineamientos para la atención de esta población y se hizo en el año 2012, cumpliendo con la recomendación internacional para instrumentos técnicos jurídicos de los ministerios de salud, los cuales deben actualizarse al menos cada 3 años. Estos lineamientos disponen de directrices para la atención integral bajo un enfoque de derechos humanos, género, diversidad sexual, orientación también para el personal de salud en sus diferentes niveles de atención en las redes integradas o también en los servicios de salud ofrecidos en otras formas o organizaciones que tiene el ministerio. Esta obligación lo que busca es garantizar el acceso al servicio de salud de una manera cálida y con calidad a la población, especialmente LGBTI. Otra cosa importante de estos lineamientos en materia de salud es que se establece que las personas LGBTI deben ser incluidas en la estrategia de prevención de enfermedades y que en los servicios públicos no deben ofrecerse terapias para cambiar de orientación sexual o identidad de expresión de género, pues muchas personas todavía creen que esto es una enfermedad, pero como señala la Organización Mundial de la Salud, esto no es una enfermedad, más bien es el querer ver a las personas en este grupo de población es un detrimento de su dignidad como persona. Violamos muchos de los derechos que ya se han conocido a lo largo de este diplomado. Entonces, queremos decir en conclusión que la falta de conocimiento y apoyo coloca a la población LGBTI en una condición vulnerable. También la margina. Se convierte en una fragilidad social. Por ello es necesario que las políticas públicas sean explícitas y eficaces para que el personal de salud y de toda instancia gubernamental reconozca que ellas y ellos tienen una identidad y deben ser atendidas y atendidos en base a sus necesidades muy particulares. Esto también va emparejado a las prioridades del Foro Nacional de Salud que se realizó en los últimos años. Otra área de servicio de atención que encontramos en El Salvador para el grupo de las personas LGBTI es la asistencia laboral. Esta está conducida por el Ministerio de Trabajo y encuentra su marco legal en la misma Constitución de la República en el artículo 3, que regula la igualdad de toda persona en el territorio salvadoreño. Además, se ha decretado un documento conocido como el Decreto Ejecutivo número 56, que obliga a la administración pública a incluir y no discriminar a las personas de población lesbiana, gays, bisexuales, trans o intersexuales. El mismo Código de Trabajo, con respecto a esto de la no discriminación laboral, lo contempla. Además, el mismo Código Penal también tiene en su capítulo 4 contemplado el delito relativo a los derechos laborales y de asociación. Y también
Tiene su base esta atención laboral para este grupo especial en la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, y también encontramos un asidero legal en el convenio 111 de la Organización Internacional de Trabajo, convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación. La normativa nacional e internacional de igualdad de género y además los cuerpos legales aplicables forman una base legal para el Ministerio de Trabajo y Prevención Social a través de la Unidad Especial de Actos Laborales Discriminatorios adscrita a la Dirección General de Inspección de Trabajo. Ellos cuentan con un manual de trabajo con atención especial en esta población. ¿Y en qué consiste? Bueno, su objetivo general es establecer lineamientos a seguir por parte del personal que realizan actividades inspectivas de la Dirección General de Trabajo, o también como atención a la ciudadanía que permite el acceso a los servicios ofrecidos por esta Dirección General de Inspección de Trabajo a las personas de la población LGBTI. Pero también tiene objetivos específicos, como son el brindar a la población lesbiana, gay, bisexual, trans o intersexual a que acuda a las dependencias de la Dirección General de Inspección de Trabajo, donde se le brindará una atención integral de calidad y calidez. Otro objetivo específico también que tiene es fortalecer al personal que atiende a esta población, además de las dependencias de esa dirección. Sobre todo es para darles a conocer o que dominen, tengan conocimiento sobre el tema en materia de buen trato y no discriminación laboral por motivos de identidad de género o orientación sexual. También contamos con lineamientos dentro del Ministerio de Trabajo que se atiende a la ciudadanía a través de supervisores encargados de la toma de denuncias. A estas personas se les capacita para que brinden a la persona solicitante una atención adecuada, de calidad, calidez, teniendo como base los lineamientos que podemos mencionar como mantener una conducta profesional, atendiendo a la persona sin prejuicio de ninguna índole. También brindándole una atención de calidad y calidez que permita generar un ambiente seguro, confidencial, confiable para aquella, reduciendo así el temor de no recibir un buen trato. También se debe tomar en cuenta para las personas que laboran o atienden a esta población LGBTI que no se debe discriminar a nadie por su identidad de género o orientación sexual. También se debe respetar la identificación de género de las personas en todo momento. En el caso específico que se atienda a una persona transgénero o transexual, deberá respetarse su identificación social. Sin embargo, esto no afectará su identificación conforme el documento único de identidad o el documento que al efecto presente, el cual se relaciona en el expediente que se trate o que se cree. Por ejemplo, se presenta una persona transgénero, transexual, la persona que la va a atender o la atiende se refiere en el trato con la misma como su conocido socialmente. O sea, esto se refiere a la identidad de género. Y se consignará en la documentación su nombre según DUI, estableciendo también su conocido social. También a estas personas dentro de ese manual o lineamiento se les prohíbe el uso de terminología peyorativa o despectiva hacia estas personas de la población LGBTI que presenten o soliciten alguna diligencia dentro del ministerio o de la Dirección
General de Inspección de Trabajo. También en El Salvador hay en lo que es el personal de penitenciaría, tienen un protocolo para la atención de personas de la población LGBTI. Esto también tiene su base en la Constitución de la República de El Salvador. En el artículo precisamente 27, donde se afirma que es obligación del Estado organizar los centros penitenciarios con el objetivo de corregir a delincuentes, educarlos, formarlos, procurando se adapten y se le prevean los delitos, reconociendo siempre los derechos humanos de las personas privadas de libertad. De acuerdo también a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por El Salvador como Estado parte de la Organización de Estados Americanos, está obligado al fiel cumplimiento de esto. Asimismo, el estricto cumplimiento de las normativas internas de cada institución. El protocolo de los centros penitenciarios tiene como objetivo general establecer las pautas a seguir por parte del personal penitenciario, siempre basados en la Constitución de la República, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y la legislación vigente. Con relación a la atención hacia las personas de población LGBTI, para que las mismas accedan a condiciones dignas, óptimas durante su tiempo que están privados de libertad y se les vea de una manera igualitaria y libre de cualquier discriminación por razones de su identidad de género, expresión de género y orientación sexual, así como las personas LGBTI que visitan los centros penitenciarios. Existen acciones o lineamientos específicos para regularlos. Uno de ellos es que hay que facilitar el acceso a condiciones óptimas. Hay que respetar la igualdad en las personas de la población LGBTI que se encuentran especialmente privadas de libertad, tomando en consideración los recursos existentes en el sistema penitenciario. Además, se debe promover y el personal debe cumplir el irrestricto respeto a las personas LGBTI que visitan los centros penitenciarios a la luz del enfoque de derechos humanos. También se les sensibiliza y capacita y orienta al personal penitenciario en el conocimiento y dominio de los temas en materia de no discriminación por identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Además, se les concientiza en la importancia de fomentar entre sí y con terceros la no discriminación para personas LGBTI. También maximizar el uso de recursos disponibles en función del cumplimiento de esos lineamientos. Dentro de la ley penitenciaria, en el artículo 15, se manifiesta que queda terminado o prohibido la utilización de torturas y de actos o procedimientos vegetatorios en ejecución de las penas, y que no se discriminará a ningún interno por razón de su nacionalidad, sexo, raza, religión, tendencia, opinión política, condición económico, social o cualquier otra circunstancia. También el artículo 9 de la misma ley penitenciaria habla que sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República u otras disposiciones legales, todo interno dispondrá de los derechos al respeto de su dignidad en cualquier situación o actividad. También la ley penitenciaria prohíbe a la administración la realización de actividades penitenciarias que van directamente
de modo encubierto o impliquen también tratos desiguales fundados en razones de raza, religión, condición social, opiniones políticas o cualquier otra circunstancia análoga por naturaleza. Al igual que el Ministerio de Salud, también el personal penitenciario y también el Ministerio de Trabajo se sensibilizan y capacitan sistemáticamente sobre temas de derechos humanos, diversidad sexual, orientación sexual, también sobre identidad de género y expresión de género conforme los estándares internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos de la población LGBTI. En la escuela penitenciaria desarrollan a través de diferentes programas un diseño a fin de establecer una planificación que se coordina con una Secretaría General y que van acompañados antes era con la inexistente ya Secretaría de Inclusión Social, hoy por el Ministerio de Cultura tiene la dirección especial para este tipo de población LGBTI. Hay también muchas recomendaciones en cuanto a la actuación del personal penitenciario y se recomienda pues que sectoricen la población LGBTI privada de libertad en caso necesario, pero hay evaluaciones del equipo técnico sobre eso. También deben garantizar que una atención médica a estas personas privadas de libertad y se brinden conforme a necesidades específicas de la población LGBTI. Ahí es donde se puede combinar también el manual que tiene el Ministerio de Salud. Incluso la Fiscalía General de la República tiene otro manual que lo veremos más adelante. Cualquier tratamiento prescrito en materia de salud mental dentro de los recintos penitenciarios no deberá considerarse como una implementación de técnicas o terapias reparativas de la orientación sexual o identidad de género de las personas privadas de libertad. Aquí se promueve el reconocimiento de la identidad de género población LGBTI, ¿verdad? En condiciones siempre de respeto a su dignidad como seres humanos o por parte del personal penitenciario. Al momento que el personal penitenciario se dirige a una persona trans, lo hará por medio de su nombre y, de ser posible, por medio de su apellido, siempre respetando el género con el que se identifica esa persona privada de libertad. Siempre hay que garantizar la libertad de expresión de género de esta población. Hay que respetar la legalidad y las medidas de seguridad establecidas en cada centro penitenciario sin afectar su dignidad como persona. Hay varias actividades que desarrollan dentro de los centros penitenciarios y que promueven entre las personas privadas de libertad la práctica del respeto hacia la población LGBTI. También se hacen actualizaciones a los procedimientos internos encaminados a generar un ámbito nacional e internacional de respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI. No se incurrirá en actos tampoco de discriminación o ofensas, denigraciones. Las personas que visitan y que tengan orientación como lesbiana, gay, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis o intersexuales, también se les debe respetar. Muchas veces ellas visitan a privados de libertad, hacen un registro de las personas para poderse dirigir de una manera correcta. Les hacen la revisión normal de pertenencia o cacheo, que le llaman, pero los procedimientos ya están establecidos dentro de este manual
especialmente para la población LGBTI. Nunca deberán de haber actos discriminatorios o peyorativos o degradantes cuando se visitan o realizan en el centro penitenciario revisiones o registros. Siempre hay que darle cumplimiento al protocolo ya establecido y que lo regula también el Reglamento General de la Penitenciaría, de la Ley de Penitenciaría. Hay otros tipos de atenciones a nivel nacional, como es la atención legal. Esta, según el artículo 193, número 1 y 4 de la Constitución de la República, y quien se encarga es la Fiscalía General de la República de manera puntual para cierto tipo de población. Especialmente ellos cuentan con un manual o una política enfocada a personas LGBTI con énfasis en niñez y adolescencia. Y su mandato principal, pues, es defender siempre los intereses del Estado y de la sociedad, pero también este cumplimiento o mandato les obliga a tener una atención integral a las personas usuarias de la institución y que enfrentan o algún problema o una infracción penal. Esta atención legal en todo momento está basada siempre también, como los otros lugares, el respeto a los derechos humanos, el trato digno y darse con calidad y calidez, considerando la condición de vulnerabilidad de las personas víctimas. Cuando se da énfasis a la niñez y adolescencia, encontramos en la LEPIN el artículo 51 que regula esta situación, la LEIB en caso de mujeres, la LIE, también el Código de Procedimientos Penales en el artículo 106, también los convenios que ha suscrito El Salvador, ejemplo está las reglas de Brasilia, etcétera. Además de ello, encontramos también una serie de instrumentos o ejemplos de mecanismos de atención en algunas instituciones de la República que atienden siempre de manera especial a la legislación LGBTI. Y El Salvador lo hace también a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que tiene la conciencia que esta es una realidad que cada vez se va haciendo más grande, una necesidad de superación de esta población. Y El Salvador continúa promoviendo estrategias de diálogo con diferentes sectores de la sociedad civil que representan muchas veces a población LGBTI. Esto con el fin de establecer mecanismos flexibles de búsqueda de consenso que posibiliten dar respuesta a los graves problemas que se cuenta aquí en El Salvador. En la lámina podemos encontrar 4 ejemplos de mecanismos de atención de diferentes instituciones de la República, en el sentido que esta sinergia y trabajo en estos sectores ha permitido tener una visión compartida sobre cómo enfrentar los desafíos, debilidades de las diferentes instituciones de la vida pública o administración pública, en la que veamos la necesidad de atender a grupos vulnerables que son muchas veces los más desatendidos. Así vemos que tenemos por parte de la Dirección General de Centros Penales el protocolo de actuación del personal penitenciario decretado recientemente, 2019.
También el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tiene la política de atención de la población LGBTI del año 2017 y la Dirección General de Trabajo tiene el manual práctico para la asistencia a personas de la población LGBTI y del año 2018. Y otro ejemplo que se encontró es el de la atención legal y psicosocial para personas que enfrentan violencia con un énfasis especial en la niñez y mujeres en condiciones de vulnerabilidad, emitida en el año 2017. Vamos a ver también los ejes de atención con que cuentan muchas instituciones para garantizar esta atención afectiva y hacia las personas LGBTI en todas las dependencias, no solo del Ministerio de Justicia, sino de la administración pública. Generalmente no se tolera ningún tipo de discriminación, y especialmente por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género de la víctima. Por ejemplo, una línea de acción podría ser asegurar las líneas de investigación de los delitos cometidos contra estas personas que permitan analizar el hecho que se basó en la orientación sexual, identidad o expresión de género de la víctima. Este eje de atención están dentro del Ministerio de Justicia. También tienen otra línea de acción que es asegurar medidas dirigidas a proteger a personas LGBTI que se encuentran privadas de libertad. Asegurar que las personas de la población LGBTI en contexto de movilidad humana sean efectivamente protegidas de la discriminación y violencia. A continuación, vamos a hacer un ejercicio práctico de manera virtual y se pone como ejemplo en la primera pregunta, ¿verdad? Vamos a hacerlo, ustedes lo anotan en su cuaderno, su respuesta, si es A, si es un mito, o B, si es una realidad. Y luego, a continuación, yo les doy unos minutos o segundos para que puedan meditarlo y antes de darle la respuesta correcta. ¿Consideran ustedes, como dice la 1, si es un mito o una realidad sobre diversidad sexual afirmar o alguien puede decir no conozco ninguna persona gay, lesbiana, bisexual o trans? ¿Habrá alguien que pueda afirmar eso? Meditemos un momento y contestemos si es un mito o una realidad. La respuesta correcta es que es una realidad. Hay muchas personas que consideran que no conocen a un tipo de personas que sean o se encuentren en la diversidad sexual que conocemos. Pero aunque se crea que no se conoce a ninguna lesbiana, gay, bisexual o trans, abiertamente o que no se hayan declarado abiertamente, siempre se ha expresado o compartido el hecho de que la orientación sexual y o identidad de género generalmente la conocemos en un porcentaje significativo. Lo que se conoce es que entre el 10 al 12% de toda población son personas heterosexuales, pero más de alguno hemos tenido o conocido o hablado sobre una persona con diversidad sexual o orientación sexual diferente. Pasemos al ejercicio de la afirmación número 2. ¿Los hombres gays son acosadores y o agresores de niñas y niños? ¿Esta afirmación es falsa
¿O consideran ustedes que es verdadero? La respuesta correcta es falso. La persona gay no es sinónimo de pedofilia, ¿verdad? No siempre se da la pedofilia dentro de las personas gay. Es más, se conoce, según registros, que la mayoría de agresores infantiles son hombres heterosexuales. Entonces, estas asociaciones que generalmente surgen para que las lesbianas y los gays representen una amenaza para la sociedad y para los niños y niñas adolescentes en particular, afirman que no son esta población la que generalmente son acosadores o agresores. Si ven, otra particularidad es que estas afirmaciones y la palabra gays está escrita en español y no en inglés como muchas veces se encuentra. Vamos a la pregunta o afirmación número 3. Las lesbianas son mujeres fracasadas que no han encontrado al hombre adecuado o son mujeres que quieren ser hombre. ¿Esta afirmación es un mito o será esta afirmación una realidad? La respuesta es que es un mito. Las lesbianas son simplemente mujeres atraídas hacia otras mujeres y no hacia los hombres. Son como todas las mujeres, presentan cualidades masculinas y femeninas y no quieren ser o convertirse en hombres. Vamos a la número 4. Las personas bisexuales y trans son personas indecisas, confundidas, que no pueden decidirse. ¿Esto es verdadero o falso? Aunque bien se les presenta ahí el comentario, la respuesta se dará en unos segundos. La respuesta correcta es falso. Las personas bisexuales son atraídas hacia ambos sexos en diferentes grados. Algunas pueden estar atraídas más hacia hombres, otras pueden estar atraídas más hacia mujeres o a ambos sexos, ¿verdad? Las personas transgéneros son personas con características físicas de un sexo, pero viven a sí mismas como pertenecientes al sexo biológico contrario con el que nacieron. El género y el sexo asignados socialmente no son factores decisivos o que definen la forma en que se siente y viven a sí mismos. 5. Los hombres gays, las mujeres lesbianas y las personas bisexuales y trans son promiscuos y no pueden mantener relaciones duraderas. ¿Será una realidad o es un mito? Similar a la pregunta anterior o afirmación anterior, pueden encontrar el comentario antes de dar la respuesta correcta. Respuesta correcta. Esta afirmación es un mito. No podemos asegurar que estas personas sean promiscuas o no mantienen relaciones duraderas cuando conocemos que muchas veces son las personas de estos grupos de población que duran mucho más con sus parejas. Pasemos a las 6. Las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas bisexuales y trans podrían cambiar si quieren hacerlo, es decir, identificarse con su sexo de nacimiento. ¿Esto es falso o es verdadero?
La respuesta correcta es verdadero. Hay unos estudios que se han hecho o investigaciones también que sugieren que estas personas gay tienen una base biológica, incluso genética, y el ser gay no es una cuestión de opción. Estos estudios también indican que si una persona quisiera cambiar, lo puede hacer. Claro, son temas tan controversiales que podemos encontrar diferentes opiniones, pero estos son estudios que en su mayoría la tendencia es que si quisieran, pueden hacerlo. 7. Las lesbianas, los gays, bisexuales y trans no son buenos padres y madres. ¿Esto es verdadero o será falso? Podemos leer el comentario previamente. Respuesta correcta, falso. La razón la leyeron al inicio y completamente falso. Veamos, 8. ¿Las personas LGBTI propagan enfermedades? ¿Será esta afirmación un mito o una realidad? La respuesta correcta es un mito. Las enfermedades y la propagación de estas no son exclusivas de la población LGBTI. Las mismas personas heterosexuales pueden también propagar enfermedades o no hacerlo una persona LGBTI. 9. En nuestra ciudad, nuestra sociedad, no hay discriminación contra personas gays, lesbianas, bisexuales o trans. ¿Consideran ustedes que aquí en El Salvador no hay discriminación contra este tipo de personas? ¿Esto es una realidad o es un mito? La respuesta correcta debe ser mito. En nuestra comunidad y sociedad hay muchas personas que aún hacen o atacan verbalmente a las personas de la población LGBTI. Entonces la respuesta correcta es que es un mito. Todavía hay mucho que trabajar, todavía hay mucho que cambiar, hay que tomar muchas medidas para que la población salvadoreña no tenga ningún prejuicio con este tipo de población. Número 10. Los gays y las lesbianas siempre andan por ahí pidiendo derechos especiales. ¿Esto es una realidad o es un mito? Meditemos lo que se expresa abajo. La respuesta correcta es que es un mito, ¿verdad? Estas personas andan únicamente haciendo lo que se debería hacer por respeto a los marcos legales y es el respeto a los derechos, no importa su raza, condición, orientación sexual, se deben respetar esos derechos.
¿verdad? No son derechos especiales. Por ser personas tienen derechos y por lo tanto no se deberían de considerar derechos especiales. 11. Las personas LGBTI propagan enfermedades. Esto se lo vuelvo a afirmar porque se ha dado muchos casos, hay muchos instituciones e incluso procesos que se llevan o que no se atienden dentro de los mismos sistemas de salud porque se cree mucho en esto, ¿verdad? Que una persona que tiene cierta orientación sexual es promiscua, por lo tanto tiene enfermedades, etc. Bueno, agradecemos mucho su atención. Esperamos haber aprendido juntos un poco y les invito a que continúen explorando más los mecanismos de atención que cuenta El Salvador y pueden leerlos o encontrarlos en las páginas web. Feliz día.